El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la antigua ciudad de Lis, rodeada por muros de piedra gris que parecían susurrar historias de siglos pasados, vivía un hombre cuyo nombre resonaba en los pasillos del conocimiento y el misterio. Elías Vinte, a sus 32 años, había alcanzado una sabiduría que desbordaba las expectativas de quienes lo conocían, y sin embargo, sentía que cada respuesta que encontraba le abría un nuevo abismo de preguntas sin resolver. La ciudad, en su apogeo, era un crisol de culturas y ciencias. Era famosa por su gran biblioteca, que contenía los secretos de generaciones pasadas, pergaminos que hablaban de los primeros días del mundo, de las estrellas que guiaban los destinos y de los ingredientes místicos que prometían curas milagrosas. Los sabios venían de todas partes, pero pocos tenían la habilidad de leer la esencia de los textos como lo hacía Elías. Desde niño, había mostrado una mente inusualmente aguda, una capacidad para ver patrones en lo que otros consideraban caos. A los 10 años, ya había descifrado los movimientos de los planetas y predecido un eclipse con tal precisión que muchos lo consideraban un prodigio. A los 20, su comprensión de la medicina era tal que se le conocía como el sanador de Lis, capaz de curar enfermedades que otros consideraban incurables. Su capacidad para entender la naturaleza humana, para hablar con la gente y ganarse su confianza, lo había convertido en una figura respetada, incluso venerada. Y sin embargo, en lo profundo de su alma, Elías sentía una insatisfacción creciente. La torre en la que vivía, ubicada en el centro de la ciudad, era tanto su refugio como su prisión. Una estructura alta, de piedra blanca, que se alzaba como un faro hacia el cielo. Sus habitaciones estaban llenas de libros, notas, herramientas científicas y mapas astrales. En una esquina, una mesa de madera gruesa cubría todo tipo de instrumentos alquímicos, frascos de vidrio con líquidos de colores extraños, hierbas secas y polvo de estrellas que aún contenía la fragancia de otros mundos. En la pared, colgaban retratos de antiguos filósofos y astrónomos, cuyos rostros se volvían cada vez más borrosos a medida que pasaba el tiempo. Elías había crecido rodeado de la ciencia, de las respuestas racionales, pero también de una inquietud profunda que no podía sacudirse. Siempre había deseado más conocimiento, más poder, más entendimiento del universo, más capacidad para alterar la realidad misma. Había estudiado hasta el agotamiento, pero había algo en su interior que lo impulsaba a buscar algo más allá de lo que la razón humana podía concebir. En una noche fría de invierno, cuando la luna llena colgaba como una perla plateada en el cielo estrellado, Elías se encontraba en su despacho, con el rostro iluminado por la luz temblorosa de las velas. Había estado leyendo durante horas, sumergido en antiguos textos sobre el alma, el destino y la naturaleza del ser. Cada página lo acercaba más a un abismo insondable, pero al mismo tiempo, algo en su pecho se encendía con una llama extraña, como si hubiera tocado el umbral de un conocimiento prohibido. ¿Y si hay algo más allá de la razón?, se preguntó en voz baja,
mientras sus dedos pasaban suavemente las páginas. Y si el conocimiento, como el fuego, tiene un precio que no estoy dispuesto a pagar. El pensamiento le parecía absurdo, pero también seductor. Había estado buscando durante tanto tiempo, había alcanzado alturas impensables para un hombre común, y sin embargo, siempre sentía que había un límite, una barrera invisible que no podía atravesar. Era como si el universo se negara a revelarle sus secretos más profundos. Y fue en ese momento cuando escuchó un susurro, suave como un viento que no era de este mundo. No venía de ninguna parte, pero llenaba la habitación con una sensación indescriptible. Elías se levantó de su silla, su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación extraña lo invadió. Miró hacia la ventana, y vio que la niebla se deslizaba hacia la ciudad, cubriéndolo todo con una capa misteriosa. «¿Quién está ahí?», murmuró, su voz temblorosa. No había respuesta. Sin embargo, un sentimiento de presencia le envolvía como si el aire mismo estuviera vivo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo en su torre, algo que no podía ver, pero sí sentir. Algo que había estado esperando a ser descubierto. Se acercó al escritorio, donde descansaba un viejo libro encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en la portada. El libro parecía vibrar sutilmente, como si respondiera a su presencia. El título estaba inscrito en un idioma antiguo, uno que Elías nunca había visto antes, pero que, al mirarlo, podía entender perfectamente. El arte de traspasar los velos. Las letras parecían moverse lentamente, como si la tinta aún estuviera fresca. Elías lo tomó con manos temblorosas, y al abrirlo, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación. «De esto no está en mis libros», pensó Elías, mientras recorría las primeras páginas con la vista. Había palabras que no lograba comprender completamente, pero algo en su interior le decía que debía seguir leyendo. Cada palabra parecía resonar en su mente, como una melodía sin fin. Las palabras se transformaron en imágenes en su mente. Vio portales abiertos a dimensiones desconocidas, criaturas más allá de la imaginación humana, y grandes seres que caminaban por los cielos. Vio almas viajando a través de mundos paralelos, cruzando fronteras entre la vida y la muerte. Y en el centro de todo, vio un hombre con el mismo rostro que él, un hombre que había sellado su destino al abrir este libro. «¿Qué has hecho?», pensó Elías, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero ya era tarde. Ya había tocado lo prohibido. En ese instante, las luces de la torre comenzaron a parpadear, y un murmullo suave, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación. Era como si algo o alguien estuviera esperando que tomara esa decisión. La puerta de su despacho se cerró violentamente con un golpe seco. Elías, sin embargo, no pudo apartar la vista del libro. Sus dedos lo apretaron, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Y mientras los murmullos crecen, las sombras de la sala parecieron alargarse, como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. «Te ofrezco el conocimiento absoluto», escuchó una voz, no proveniente de ningún lugar en particular, sino de todas partes al mismo tiempo. «Te ofrezco lo que ningún hombre ha tocado jamás». «Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio?». Elías tragó saliva. No podía responder, pero sus pensamientos le gritaban que sí, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio, que no podía seguir viviendo una vida de limitaciones. Él quería más. Mucho más. Y con un suspiro, decidió no mirar atrás. La noche que Elías abrió el antiguo libro, la torre de Lis cambió de una manera que ni él podría haber previsto. Un silencio profundo y denso envolvió la ciudad, como si el mismo tiempo se hubiera detenido por un instante,
esperando a que él tomara una decisión que lo marcaría para siempre. La suave luz de las velas titiló con nerviosismo, lanzando sombras que parecían moverse con vida propia. Elías permaneció en la oscuridad de su estudio, el libro abierto frente a él, sus páginas ahora iluminadas por una luz extraña que no provenía de las velas. En su mente aún resonaban las palabras que acababa de leer, palabras que parecían haber sido susurradas por una voz ancestral, una que no era humana pero que, sin embargo, estaba dirigida a él con una claridad desconcertante. El peso del libro sobre sus manos era inusitado, como si el objeto estuviera enraizado en la tierra misma, como si hubiera absorbido siglos de sabiduría, sufrimiento y poder. Elías intentó apartar la vista del texto, pero algo lo mantenía anclado, algo en su interior le decía que no debía apartar la mirada, que debía continuar leyendo hasta el final, hasta conocer todos los secretos que el libro ocultaba. Pero incluso mientras su mente luchaba contra esa necesidad, una parte de él, más profunda y oscura, deseaba seguir adelante. Sus dedos temblaban al tocar las páginas, y, aunque su respiración se hacía cada vez más pesada, se encontró recorriendo los extraños símbolos con creciente ansiedad. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero una parte de él sabía que ya no podía regresar atrás. A medida que pasaban los segundos, la habitación parecía estrecharse, las paredes parecían acercarse a él. En un parpadeo, el aire de la sala cambió, y una extraña presión lo envolvió como un abrazo invisible. Un sudor frío empezó a recorrer su frente, y su corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Pero, al mismo tiempo, Elías no podía dejar de leer, como si el conocimiento que se desplegaba ante él fuera una droga que lo arrastraba más y más profundo en la oscuridad del saber prohibido. La voz que había oído en su mente, la que lo había llamado a abrir el libro, parecía ahora más fuerte, más cercana, como si estuviera dentro de su propio ser. Lo que deseas no está en este mundo, Elías 20, susurró la voz, más clara que nunca, envolviendo su mente con una sensación de poder incontrolable. Lo que buscas está más allá de las fronteras de la realidad, más allá de lo que los hombres han tocado. Yo te lo ofreceré. Con ello, podrás moldear el destino, conocer el futuro, dominar la esencia misma de la vida y la muerte. Solo tú puedes alcanzar tal poder, porque eres distinto, porque has tocado lo que pocos se atreven a tocar. Pero recuerda, todo poder tiene su precio. La voz parecía resonar desde lo más profundo de la tierra, y aunque no podía ver a nadie, Elías sabía que no estaba solo. Algo estaba allí, con él, algo vasto e incomprensible. Sintió como su cuerpo entero temblaba, pero en lugar de retroceder, sus ojos se aferraron al texto con más fuerza. Sus pensamientos eran un torbellino, pero había algo en esas palabras, algo que lo atraía con una fuerza que no podía ignorar. Era como si todo lo que había aprendido hasta ese momento, toda su vida dedicada a la razón y la lógica, fuera nada más que una preparación para este preciso instante. La presión en el aire aumentó. El ambiente se tornó denso, cargado de una electricidad invisible, como si el mismo espacio estuviera a punto de romperse. Los objetos a su alrededor empezaron a moverse de manera sutil, desplazándose lentamente en su lugar. Las sombras en las paredes danzaban como si tuvieran voluntad propia, y el sonido de las velas parpadeando era la única cosa real en un mundo que comenzaba a volverse irreconocible. Elías no podía dejar de leer, y mientras lo hacía,
Las palabras del libro comenzaron a revelar fragmentos de antiguos rituales, secretos de alquimia y magia prohibida que habían sido olvidados por siglos. Sabía que lo que estaba descubriendo no era solo conocimiento, sino poder puro, algo que podría transformar la realidad misma. Pero también sabía, aunque en lo más profundo de su ser aún se aferraba a la esperanza de que quizás todo esto fuera un error, que al aceptar ese poder, no solo cambiaría su vida, sino que alteraría el curso de todo lo que conocía. Finalmente, llegó al final del capítulo. Las últimas palabras del libro lo dejaron sin aliento, pero algo dentro de él ya sabía que no había marcha atrás. El precio será tu alma, decía el libro. Si aceptas este pacto, serás dueño de todo lo que ansías, pero también perderás todo lo que eres. La eternidad será tuya, pero también la condena. Elías sintió como si el aire se hubiera vuelto completamente pesado, como si una presión invisible lo estuviera aplastando. Los murmullos en su mente se intensificaron, y una sensación extraña se apoderó de él, una sensación de pertenencia, como si finalmente hubiera encontrado su propósito. La luz en la habitación se volvió tenue, y las sombras danzaban a su alrededor con una coreografía extraña, casi ritualista. En ese momento, Elías sabía que algo o alguien lo estaba observando, esperando su decisión. Con la mente nublada y el corazón acelerado, Elías levantó la cabeza y miró hacia el techo de la torre. El cielo nocturno, visible a través de la ventana, parecía más cercano que nunca, como si las estrellas estuvieran observándolo en ese preciso momento. La voz en su mente le habló nuevamente, con un tono que parecía llenar todo el espacio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, Elías 20? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que te ofrezco? La respuesta fue inmediata, como si hubiera estado esperando toda su vida para darla. Sí, susurró, con una voz que apenas reconoció como suya. Sí, lo acepto. En el instante en que pronunció esas palabras, el aire en la habitación se deshizo en un torbellino de luz y oscuridad, y Elías sintió como una fuerza indescriptible lo envolvía. El libro comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y por un segundo, todo en la torre se volvió blanco. El suelo bajo sus pies parecía desvanecerse, y una sensación de ingravidez lo invadió, como si ya no estuviera en su torre, sino en algún otro lugar, más allá de las estrellas, más allá de la realidad misma. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente, que en ese preciso instante había cruzado un umbral del cual no podría regresar. Cuando la luz se desvaneció, Elías se encontró de vuelta en su despacho, pero todo parecía diferente. La habitación estaba en completo silencio, y las velas seguían ardiendo con una llama inusual, más alta y firme que antes. Sin embargo, la atmósfera era ahora opresiva, densa, como si una presencia invisible hubiera invadido el espacio. Elías despertó al amanecer con una sensación extraña en el cuerpo. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de su torre, pero algo en la habitación había cambiado. El aire, antes fresco y limpio, ahora tenía un tinte denso, casi palpable, como si cada molécula que lo rodeaba estuviera cargada con una electricidad insostenible. Se incorporó lentamente de la cama, su cuerpo aún adolorido por la energía desconocida que había atravesado su ser la noche anterior. No era un dolor físico, sino una sensación mucho más profunda, como si su alma misma hubiera sido tocada por algo más allá de su comprensión. El temblor en sus manos era sutil, pero constante.
Lo notó cuando intentó alcanzar el vaso de agua que descansaba sobre su mesa. El cristal, habitualmente frío, ahora parecía emitir una vibración cálida, como si el simple hecho de tocarlo desencadenara una reacción que él aún no entendía. El libro, el que había abierto la noche anterior, ya no estaba en su mesa. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordar cómo había aceptado el pacto sin pensarlo 2 veces, cómo había entregado su alma a algo o a alguien que aún no lograba comprender. ¿Qué había invocado realmente? ¿Qué poder había desatado con aquellas palabras? Se levantó rápidamente, sus pies descalzos tocando el suelo de piedra fría, y al dar un paso, el peso de la decisión tomada se sintió más real que nunca. Sintió que su cuerpo vibraba con una energía desconocida, que había algo dentro de él, algo profundo que ahora lo acompañaba. Cuando se acercó al escritorio, su mirada fue atraída por la brillante figura del libro, que ahora reposaba en el centro de su mesa, abierto en la misma página en la que lo había dejado. Pero algo en las palabras había cambiado. La tinta parecía moverse ante sus ojos, como si las letras estuvieran viviéndose, como si el texto cobrara vida propia. Las palabras que antes eran estáticas se deslizaban sobre la página con una fluidez hipnótica, desbordando el espacio en blanco y luego volviendo a acomodarse, como si estuvieran comunicándose con él directamente. Como si el libro mismo fuera consciente de su presencia. No había duda alguna, la magia que había tocado, lo que había desatado, ya comenzaba a manifestarse. El aire dentro de la habitación comenzó a volverse más pesado, cargado de una vibración creciente. Elías sintió que la realidad misma a su alrededor parecía desdibujarse, como si las líneas entre lo físico y lo intangible estuvieran comenzando a desvanecerse. La lámpara de aceite, que antes parpadeaba de manera regular, comenzó a brillar de forma intermitente, con destellos que se movían al ritmo de algo invisible. En la lejanía, más allá de las ventanas cerradas, comenzó a oír un murmullo lejano, como si la ciudad misma estuviera susurrando a su oído, pidiendo algo, o tal vez advirtiéndole de lo que había desatado. Elías frunció el ceño, sin saber qué hacer, y al mirar nuevamente al libro, sus ojos se encontraron con una palabra nueva que brillaba en la página. Viento. La palabra parecía estar viva, parecía respirar. No era solo tinta sobre papel, sino una invocación, una presencia palpable que lo llamaba. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el libro, tocando el borde de las páginas con los dedos. Al instante, una ráfaga de aire frío lo golpeó en la cara, tan fuerte que le arrancó un grito de sorpresa. El viento comenzó a girar en la habitación, arrastrando consigo pequeñas partículas de polvo que flotaban en el aire como si estuvieran atrapadas en una corriente invisible. La luz de la lámpara titiló más fuerte, casi apagándose por completo, solo para luego encenderse con una intensidad cegadora. Elías dio un paso atrás, pero el viento no lo dejaba, lo rodeaba, lo acariciaba, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza mucho mayor que él. La ventana se rompió de golpe, sin que Elías la hubiera tocado, y el viento comenzó a entrar con una furia descontrolada, deshaciendo cortinas y papeles, creando un remolino dentro de la habitación. Elías cayó de rodillas, incapaz de resistir la presión del aire que lo rodeaba. El viento comenzó a girar más rápido, creando un torbellino que lo atrapó, envolviéndolo, haciéndole sentir como si su propio cuerpo estuviera siendo desgarrado por la fuerza de una tormenta interna. Sus ojos se cerraron, y en ese momento, por un segundo, creyó que se desmayaría,
pero algo lo mantuvo consciente, algo que le susurraba que debía resistir. La sensación de terror fue intensa, pero en medio de ella, algo más comenzó a despertar en su interior, algo que él no había conocido nunca. Sintió una oleada de poder que le recorría las venas, un poder que no parecía ser suyo, pero que, sin embargo, lo poseía con tal fuerza que casi no podía reconocerlo como ajeno. Era como si hubiera tocado algo eterno, algo antiguo, que lo había elegido como su recipiente. El viento, a pesar de su furia, no lo dañaba, lo envolvía, lo acariciaba con la suavidad de una caricia, como si fuera una prueba, una demostración de lo que estaba por venir. Elías abrió los ojos y, por primera vez, vio algo más allá de lo que sus ojos humanos podían percibir. Del remolino de viento, comenzaron a emerger figuras, formas que no tenían una forma definida, pero que se movían con una gracia sobrenatural. Eran espíritus, seres de otro mundo, que lo observaban, que lo evaluaban. Elías no podía entender lo que veía, pero sabía que esos seres no eran humanos. Eran las manifestaciones de la magia que él había desatado, seres que habían estado esperando que alguien se atreviera a abrir el portal. Sus ojos brillaban con una luz intensa, y en sus miradas no había juicio, solo expectación, como si todo lo que había sucedido hasta ahora fuera solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Algo que se desplegaría a medida que avanzaba. Elías no podía hablar, no podía mover un solo músculo, pero sabía que estas entidades lo observaban con la misma intensidad con la que él las observaba. Eran los guardianes del conocimiento que había adquirido, los protectores de la magia que había desatado. No eran amigos, pero tampoco enemigos. Eran observadores, testigos de un despertar que solo ellos entendían en su totalidad. Finalmente, el viento se calmó, y las figuras desaparecieron, dejándolo solo, nuevamente en su habitación, con el aire en calma y el caos de la tormenta desapareciendo tan rápidamente como había llegado. Elías se levantó, respirando con dificultad, pero ahora más consciente de lo que había hecho. El libro ya no parecía tan solo un objeto antiguo, ahora era una puerta hacia algo mucho más profundo, algo que no podía entender completamente, pero que lo había marcado para siempre. El día siguiente se deslizó por la ventana de la torre sin mayor estrépito, como si el sol, al igual que Elías, estuviera sumido en un silencio profundo. Tras el caos de la noche anterior, donde el viento y los espíritus lo rodearon en una especie de tormenta mágica que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, Elías despertó con una sensación de incomodidad. No era el miedo lo que lo acosaba, ni el terror de lo desconocido, sino la extraña mezcla de excitación y desorientación que lo invadía. Su mente estaba alterada por las visiones de la noche anterior, aquellas figuras etéreas que lo habían observado con una intensidad que lo había penetrado hasta lo más profundo de su ser. No lograba comprender lo que había sucedido, ni lo que había invocado realmente. El viento, los espíritus, el poder que sentía palpitando en su interior, todo eso se amalgamaba en una nube de incertidumbre. Sabía que había tocado algo que lo cambiaría para siempre, pero no podía ver el camino que se desplegaba ante él. Se levantó de la cama lentamente, como si cada movimiento fuera un recordatorio de que ya nada volvería a ser igual. Cuando sus pies tocaron el suelo frío de la torre, sintió la vibración de la piedra bajo su piel, una vibración que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Cerró los ojos un momento, sintiendo como su alma se alineaba con la energía que había liberado. ¿Era eso lo que sentía la magia?
Esa vibración constante, como si todo el universo estuviera suspendido, esperando a ser despertado. No lo sabía, pero sentía que, de alguna forma, había conectado con algo antiguo, algo que no pertenecía a su mundo. Tomó su capa con manos temblorosas y la echó sobre sus hombros antes de dirigirse hacia la mesa, donde el libro seguía abierto. Esa página brillaba con la misma intensidad inquietante que la noche anterior, como si el propio texto lo estuviera llamando. Elías se acercó con cautela, sus ojos fijos en las letras que parecían moverse ante él. La palabra viento había quedado grabada en su mente, pero ahora había algo más. Las letras de la página, que antes parecían simples, ahora se entrelazaban, como si estuvieran conectadas por una red invisible. Como si el libro mismo fuera una especie de mapa del destino que lo guiaba hacia algo mucho más grande de lo que él había imaginado. Respiró hondo y posó sus manos sobre las páginas, dejando que sus dedos acariciaran la textura del papel. Al principio, no sucedió nada. El silencio de la torre envolvía todo, y por un momento, Elías pensó que se había equivocado, que no había nada más que hacer. Pero entonces, una suave brisa comenzó a soplar dentro de la habitación, moviendo ligeramente las cortinas. Elías levantó la mirada y observó cómo el aire comenzaba a danzar a su alrededor, de nuevo. Pero esta vez no era una tormenta. Esta vez, el viento parecía más controlado, más enfocado. Lo sentía, como si estuviera siendo guiado, como si la magia estuviera cobrando forma, como si él, por fin, estuviera comenzando a entender cómo utilizar ese poder que lo había despertado. De repente, la habitación se llenó de luz. No una luz que viniera del exterior, sino una luz interna, una energía pura que se originaba en el mismo aire que lo rodeaba. Elías retrocedió un paso, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba, como si su cuerpo fuera a estallar en 1000 pedazos bajo la intensidad de esa energía. Los libros sobre las estanterías temblaron, el suelo vibró levemente y las paredes comenzaron a crujir. Un sonido extraño, como un susurro distante, comenzó a llenar la habitación. Elías no podía distinguir palabras, solo sentía la vibración de las voces, una melodía extraña que parecía provenir de otro mundo. Intentó cerrar los ojos, intentando bloquear ese sonido que lo sumía en una especie de trance, pero no pudo. La voz, o lo que sea que estuviera creando ese sonido, lo invadía por completo. Y en ese instante, algo dentro de él, algo muy profundo, despertó. Un torrente de imágenes comenzó a inundar su mente, rápidas y desordenadas, como una sucesión de recuerdos que no le pertenecían. Vio vastos paisajes desiertos, interminables mares de lava, cielos oscuros llenos de estrellas lejanas. Vio criaturas que jamás había imaginado, seres de una belleza aterradora, de cuerpos irregulares y ojos que brillaban con un conocimiento ancestral. Vio montañas que se alzaban hasta tocar el cielo, y valles que parecían infinitos, bañados en una luz que no era solar, sino algo más puro, algo más profundo. En medio de esas visiones, sintió una presencia. Era como si una figura lo estuviera observando, una entidad que no pertenecía a la realidad que él conocía, pero que, sin embargo, lo reconocía. No era una sensación de amenaza, sino más bien una de bienvenida. Como si esa entidad le estuviera ofreciendo algo, algo que debía tomar. Elías luchó por aferrarse a la visión. Extendió la mano hacia las imágenes que se deslizaban frente a sus ojos, como si pudiera tocarlas,
como si pudiera entenderlas. El aire a su alrededor se hizo más pesado, y las sombras en la habitación parecían alargarse, tomando formas de figuras nebulosas, que se movían con gracia etérea, como si fueran parte de un sueño lejano. Pero entonces, una voz, clara y fuerte, emergió de la oscuridad. Elías se sobresaltó al escucharla. Era una voz suave, casi femenina, pero cargada con una autoridad que no podía ignorar. ¿Estás listo para lo que está por venir? La voz lo hizo temblar. Elías no sabía qué responder, ni siquiera sabía si debía responder. La pregunta parecía más una constatación, una afirmación que le indicaba que ya había tomado el camino irreversible. ¿Estaba listo? ¿Realmente lo estaba? Lo dudaba profundamente, pero había algo dentro de él que lo empujaba a seguir, a avanzar, como si la misma magia lo hubiera marcado y lo arrastrara hacia lo desconocido. La visión desapareció tan rápidamente como había llegado, y Elías se vio nuevamente en la torre, con el viento que había comenzado a cesar. El aire estaba calmado, el murmullo había desaparecido, y todo volvió a ser tan quieto como antes. Sin embargo, algo había cambiado. El libro ya no estaba simplemente abierto ante él, ahora parecía estar cerrado, y la página donde antes brillaba la palabra viento ahora estaba vacía. Como si la magia hubiera hecho su trabajo y ya no hubiera más palabras que leer. Elías se sintió vacío, como si una parte de sí mismo se hubiera escapado en esa visión, en ese momento, y lo dejara con una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Elías no pudo quitarse de la cabeza la voz que había escuchado en la visión, una voz tan nítida y llena de autoridad que parecía haber quedado impregnada en cada rincón de su ser. Aquella presencia que lo había observado con tal intensidad, como si le hablara no solo a sus oídos, sino también a su alma, continuaba resonando dentro de él. La pregunta, sencilla en su forma, pero cargada de un peso inimaginable, lo perseguía en cada momento de su despertar. ¿Estás listo para lo que está por venir? Era una pregunta cuya respuesta parecía escapar a su comprensión, como si estuviera destinada a ser contestada solo en algún futuro incierto, cuando las circunstancias lo obligaran a enfrentarse a algo que aún no comprendía por completo. De alguna manera, Elías sabía que ese futuro estaba acercándose a gran velocidad y que no había vuelta atrás. Había sido un despertar extraño, una transición que lo había dejado en un estado de desconcierto. Aunque se encontraba en la misma torre de siempre, en su refugio de estudio y trabajo, ya nada parecía igual. El ambiente mismo que lo rodeaba había cambiado. Las sombras en las paredes, que antes parecían simples trucos de luz, ahora se movían de forma independiente, como si tuvieran vida propia. El viento, que antes se limitaba a ser una corriente ocasional que cruzaba las ventanas, ahora soplaba con una fuerza renovada, tocando las cortinas de manera casi imperceptible, como si intentara comunicarse con él. El mismo aire parecía estar cargado de algo más, una energía sutil pero poderosa que lo envolvía con cada respiro que tomaba. No sabía si era la magia lo que lo había transformado, o si su mente simplemente había comenzado a desbordarse por los conocimientos oscuros que había desenterrado. Pero lo cierto era que todo su ser parecía estar sintonizado con una frecuencia diferente. Ya no solo era su mente la que estaba alerta, ahora todo su cuerpo, su alma, todo su ser se encontraba en una especie de estado de espera. Como si estuviera a punto de recibir una revelación más grande de lo que jamás había soñado. Elías se encontraba de pie junto a la mesa,
mirando el libro que lo había guiado hasta ese punto. El libro, ese objeto que había comenzado como un simple compendio de sabiduría antigua, ahora parecía un artefacto de poder indescifrable. Sus páginas, que al principio eran simples textos escritos con tinta negra, ahora parecían estar bañadas en un brillo suave, casi imperceptible, pero que llenaba de significado cada palabra escrita en ellas. A medida que lo observaba, las letras empezaron a tomar vida, moviéndose ligeramente, como si estuvieran dispuestas a revelar secretos aún no dichos. Las palabras comenzaron a danzar ante sus ojos, reorganizándose, creando nuevos patrones, y en medio de todo eso, una idea comenzó a formarse en su mente, como una semilla que germina lentamente en el suelo fértil de su pensamiento. La magia que había invocado, no era solo un poder que se manifestaba a través de las palabras, era algo mucho más profundo. Era una conexión con algo primordial, algo que estaba más allá de lo físico, algo que unía todas las cosas del universo. Una brisa suave comenzó a soplar desde la ventana, trayendo consigo un susurro distante, como si algo estuviera llamándolo. Era como si las mismas fuerzas que él había despertado estuvieran ahora buscando su atención. La sensación de estar a punto de ser arrastrado hacia lo desconocido se intensificaba con cada momento que pasaba, y aunque su mente luchaba por mantenerse en control, algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sintió una urgencia, como si una puerta se estuviera abriendo ante él, una puerta hacia un destino que no podía predecir, pero que sin embargo lo atraía con una fuerza irresistible. De alguna manera, sentía que no tenía elección, que esa puerta era la única salida posible, la única forma de seguir adelante en su búsqueda de conocimiento, y tal vez, también en su búsqueda de poder. Con un suspiro, Elías cerró el libro y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Sabía que no podía seguir adelante sin comprender lo que le aguardaba. Tomó un paso atrás y comenzó a caminar por la habitación, recorriendo una y otra vez el espacio como si esperara encontrar alguna señal, alguna pista que lo guiara. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero entre todo ese caos, algo claro se destacó, la necesidad de enfrentar lo que había comenzado, de aceptar la carga de lo que estaba por venir. No podía eludir el destino, ni las preguntas que le habían sido planteadas. ¿Estás listo para lo que está por venir? La voz retumbó nuevamente en su mente, y por un momento, Elías se detuvo, respirando profundamente, como si estuviera buscando una respuesta dentro de sí mismo. Al principio, todo lo que pudo escuchar fue el sonido de su respiración, el latido de su corazón, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, esperando a que tomara una decisión. Luego, en el silencio, algo comenzó a cambiar. Era como si la misma torre estuviera respirando con él, como si las paredes, las piedras, el aire mismo estuvieran viviendo y esperando que su alma se alineara con el destino que lo esperaba. De repente, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, pero no de una manera natural. No eran sombras causadas por el sol o por el viento, eran sombras que parecían desprenderse de la propia oscuridad. Figuras inmateriales que se deslizaban y se fusionaban en formas ambiguas. Elías parpadeó, pero al abrir los ojos, las figuras continuaron danzando a su alrededor, y con cada movimiento, parecía que se acercaban más y más a él. Sintió una presencia, una energía indescriptible que lo rodeaba. Era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia algo, hacia un camino que aún no podía ver,
pero que lo estaba llamando con una insistencia creciente. La voz que había escuchado en su mente se unió a esta sensación, resonando más fuerte que nunca. ¿Estás listo para lo que está por venir? Esta vez, Elías no dudó. Sabía que la respuesta era afirmativa, aunque no comprendiera por completo las implicaciones de esa afirmación. No era una decisión que pudiera tomar solo con la mente, sino con el corazón, con la misma esencia de su ser. Sabía que estaba a punto de emprender un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que jamás había imaginado. El destino, el poder, la magia, todo se estaba entrelazando en un solo momento, y Elías, por fin, aceptó lo inevitable. Las primeras horas tras cruzar el umbral de la oscuridad fueron tan ambiguas como las sombras que lo rodeaban. Elías había estado caminando durante lo que le pareció una eternidad, pero cuando miró a su alrededor, las características del paisaje seguían siendo las mismas. La torre, el lugar donde había comenzado su travesía hacia el conocimiento prohibido, ya no era visible. La realidad que conocía parecía haber desaparecido, pero al mismo tiempo no lograba sentir el vacío. Estaba inmerso en una niebla espesa que lo envolvía por completo, donde el aire era frío y denso, impregnado de una sensación de poder latente que parecía emanar de cada rincón. No era el mismo tipo de oscuridad que había encontrado en los libros antiguos que había estudiado. No, esto era más tangible, más presente. La oscuridad aquí no era solo ausencia de luz, sino un lugar en sí misma, una entidad que respiraba a su alrededor. Era como si este nuevo mundo fuera tan consciente de su presencia como él lo estaba de ella. A medida que sus pasos lo llevaban más adentro, comenzó a sentir una presión creciente en su pecho. Sabía que estaba siendo observado, pero no podía identificar quién o qué lo miraba. Sus ojos se adaptaban con dificultad a la falta de luz, y sus sentidos parecían amplificados, como si estuviera rodeado por una corriente energética que fluía sin descanso. Cada sonido, cada movimiento en la niebla, parecía tener un propósito, y aunque no podía ver con claridad, podía sentirlo en lo más profundo de su ser. El aire comenzó a volverse más espeso, casi tangible, como si el propio viento estuviera cargado de algo intangible pero con una fuerza palpable. Los murmullos eran suaves y continuos, como susurros que se colaban en sus pensamientos. No podía entender lo que decían, pero una parte de él sabía que no debía intentar escucharlos con demasiada atención. Eran voces que pertenecían a este lugar, voces que podrían llevarlo por caminos peligrosos si se dejaba atrapar por ellas. Caminó durante lo que parecieron horas, quizás días, sin encontrar un final a la niebla. Cada paso lo sumía más en la duda, pero también en la certeza de que no podía dar marcha atrás. Recordó la pregunta que lo había acompañado desde la primera visión: ¿estás listo para lo que está por venir? La respuesta seguía resonando en su mente, pero esta vez, la incertidumbre sobre lo que realmente significaba se tornaba más clara. Si había algo que le quedaba claro, era que su viaje lo había llevado más allá de cualquier conocimiento que había adquirido en la torre, más allá de cualquier previsión que pudiera haber tenido sobre lo que enfrentaría. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, una figura comenzó a emerger en la bruma frente a él. Era un ser de alta estatura, envuelto en una capa oscura que parecía ser parte de la misma niebla. La presencia de la figura era imponente, pero no sentía miedo. Algo en su interior le decía que esa figura no era su enemigo, sino algo o alguien más importante. Un susurro suave,
pero firme, se escuchó en el aire, y la figura comenzó a caminar hacia él. Elías no se movió, sintiendo que este encuentro era inevitable, algo que debía suceder. La figura se acercó lentamente, como si la niebla misma la arrastrara. A medida que se hacía más visible, Elías pudo distinguir los detalles de su rostro, una piel pálida como la luna, unos ojos oscuros que reflejaban una sabiduría ancestral, y una mirada que parecía capaz de penetrar las profundidades de su alma. La figura le sonrió, un gesto que no era ni de amistad ni de hostilidad, sino algo que iba más allá de esas simples emociones humanas. «Has venido hasta aquí», dijo la figura, con una voz profunda y resonante que se sentía más como una vibración en el aire que como palabras que salían de una boca. Elías asintió lentamente, sin saber exactamente qué responder. La figura continuó. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Has invocado algo que no puedes comprender, algo que ya no tiene retorno. Pero aún puedes elegir. Aún puedes decidir». Elías frunció el ceño, buscando respuestas en las sombras de aquel ser. La pregunta era clara, pero las implicaciones se desbordaban como un río en crecida. ¿Qué podía elegir? ¿Estaba ante una nueva oportunidad o ante la culminación de su propia caída? ¿Había realmente algo que pudiera controlar en este viaje hacia lo desconocido? «No puedes comprender todo lo que has desatado», continuó la figura, «pero ahora estás aquí, y el destino de los mundos está atado a tu voluntad. No es solo tu vida lo que está en juego, sino la esencia misma de las fuerzas que te rodean. Lo que has buscado no es un simple conocimiento. Es poder, el poder de cambiar lo irreversible, el poder de tocar los hilos del tiempo mismo. Pero con ese poder viene el precio. Y lo pagarás, tarde o temprano». Elías dio un paso hacia adelante, deseando entender mejor lo que aquella figura intentaba transmitir. «¿Qué precio?», preguntó, casi sin darse cuenta de la desesperación que comenzaba a colarse en su voz. La figura levantó una mano, señalando el horizonte invisible que se extendía más allá de la niebla. «El precio, joven hechicero, es la parte de tu alma que te hace humano. Cada vez que te adentras más en los secretos de este mundo, más te alejas de tu verdadera naturaleza. Con cada paso que tomas hacia el conocimiento prohibido, te acercas a perder lo que te conecta con la vida, con la humanidad. Pero sabes lo que esto significa, ¿no? Tienes la capacidad de hacer lo que otros no se atreverían a imaginar. De reescribir la historia, de dominar el tiempo, de destruir lo que ya ha sido hecho». Elías sintió una oleada de emoción recorriéndolo, una mezcla de miedo y fascinación. La figura parecía conocer sus pensamientos más íntimos, lo que lo desbordaba y lo absorbía al mismo tiempo. «¿Y si elijo no seguir?», preguntó, aunque sabía que su voz no sonaba tan firme como hubiera querido. «Eso, hijo mío, no es una opción», dijo la figura, y su voz se volvió más profunda, más resonante. «El viaje que has comenzado no tiene marcha atrás. Pero aún tienes una elección. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a pagar el precio de lo que podrías lograr? Porque el poder es como una llama. Puedes sostenerlo, pero si te acercas demasiado, te quemará. Y tú estás demasiado cerca». Elías cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que en ese momento estaba ante el umbral de algo mucho más grande que él,
algo que no podría controlar ni entender por completo. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había hecho su elección, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Con un movimiento decidido, miró a la figura y asintió lentamente, como si aceptara tanto el desafío como el precio que le esperaba. «Estoy listo», dijo, aunque sus palabras no tenían la certeza que pretendía transmitir. No sabía si realmente estaba listo, pero sabía que no había otra opción. Elías despertó, o al menos, lo que sentía como despertar. La realidad a su alrededor no parecía ser la misma, pero no lograba definir con precisión si estaba soñando o si había cruzado definitivamente un umbral al que no podría regresar. El lugar donde se encontraba no era el mismo que la niebla o las oscuras tierras de antes. Este nuevo entorno era vasto, con una atmósfera densa pero cargada de un aire que, a pesar de ser frío, parecía tener un toque de serenidad perturbadora. Ante él, el horizonte se extendía sin fin, plagado de tierras áridas y montañas lejanas, que se alzaban como gigantes dormidos, mirando hacia un cielo que no mostraba ni estrellas ni sol, solo una penumbra eterna. Su respiración se volvió lenta y profunda, intentando asimilar lo que sucedía a su alrededor. De alguna manera, sabía que todo esto era parte de lo que había buscado, la culminación de su largo viaje hacia el poder absoluto, hacia la comprensión de los secretos más oscuros del universo. Había cruzado umbrales, había hecho pactos y tomado decisiones impensables, pero ahora estaba aquí, frente a algo que no podía entender del todo. Un sentimiento de incomodidad lo invadió, una conciencia latente de que el poder que había tocado estaba mucho más allá de su capacidad para dominarlo. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía continuar, que el verdadero desafío comenzaba ahora. De pronto, una figura apareció a lo lejos, como si la misma tierra la hubiera invocado de entre las sombras. Elías observó detenidamente y vio que no era humana. De estatura imponente, la criatura parecía formada de los mismos elementos que lo rodeaban, una mezcla de rocas oscuras, polvo cósmico y una niebla serpenteante que se elevaba a su alrededor. La criatura se movía con gracia, como si las mismas corrientes del viento la acariciaran mientras avanzaba. Sus ojos, al principio opacos, comenzaron a brillar con una luz fría y distante, y con cada paso que daba, el suelo bajo sus pies parecía vibrar con una energía extraña y poderosa. Elías sintió que debía enfrentarse a ella, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le susurraba que no estaba listo. Sin embargo, no había marcha atrás. La criatura se acercó lentamente, sin prisa pero con una inevitabilidad tan clara como el destino mismo. Cuando estuvo frente a él, no habló inmediatamente. En lugar de eso, simplemente lo observó con esos ojos que brillaban como estrellas olvidadas. La presión en el aire era palpable, y Elías pudo sentir como su corazón latía más rápido. No sabía quién o qué era esta entidad, pero algo le decía que esta era la prueba definitiva, la que decidiría si su viaje hacia el poder terminaría en una gloria eterna o en una caída irreversible. Finalmente, la criatura rompió el silencio. «Has venido buscando más de lo que cualquier mortal ha osado desear», dijo en un susurro grave, que resonó profundamente en su mente. «Pero, ¿estás preparado para lo que implica realmente conocer los secretos del universo? ¿Estás dispuesto a abrazar la verdad, sin importar lo que ello signifique?» Elías no respondió de inmediato. Sus pensamientos se agitaban,
pero su mente se mantenía firme. Sabía lo que estaba en juego. Había aceptado la búsqueda del poder, la búsqueda del conocimiento, sin tener completamente claro qué precio pagaría por ello. Ahora, frente a esta criatura, comprendió que la verdadera prueba no era solo sobre obtener poder, sino sobre comprender qué significaba tenerlo. El universo, con sus leyes infinitas y sus secretos ocultos, no era algo que pudiera ser poseído sin consecuencias. Lo había buscado sin pensar en los riesgos, pero ahora, al enfrentarse a esta presencia, se dio cuenta de que todo lo que había hecho hasta ahora solo era una preparación para este momento. «Estoy dispuesto», respondió finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Sabía que no podía echarse atrás. Aunque no comprendía completamente el alcance de la decisión que estaba tomando, entendía que su destino ya estaba sellado. Este era el camino que había elegido y no podía evitarlo. La criatura inclinó su cabeza, como si evaluara la respuesta con una paciencia infinita. Luego, extendió una mano hacia él, y Elías sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, un torrente que lo envolvió completamente. El aire a su alrededor se tornó espeso, y las sombras parecían moverse con vida propia. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, y una grieta profunda se abrió en la tierra, un abismo oscuro que parecía devorar todo lo que tocaba. Elías intentó retroceder, pero algo lo retenía en su lugar. La criatura lo miró nuevamente, y su voz resonó en la mente de Elías como un eco lejano. Este es el camino que has elegido. La verdad te será revelada, pero no sin antes enfrentarte a lo que temes. Enfrenta tus peores miedos, y solo entonces podrás comprender el poder que has invocado. En ese instante, el abismo frente a él pareció abrirse aún más, y desde las profundidades emergieron figuras sombrías, figuras de todo lo que Elías había temido, de todo lo que había evitado enfrentar. Las visiones comenzaron a invadir su mente, sus fracasos, sus dudas, sus miedos más profundos. Vio su rostro reflejado en el agua de un lago oscuro, distorsionado y consumido por la desesperación. Vio cómo sus decisiones lo habían alejado de todo lo que alguna vez había amado, cómo sus obsesiones lo habían aislado de aquellos que más importaban. La visión lo paralizó, y por un momento, pensó que no podría continuar. Pero algo en su interior despertó. Esa fuerza que lo había empujado hasta aquí no lo dejaría sucumbir ahora. Lo que temes no es más que una ilusión, se dijo a sí mismo, mientras las sombras se acercaban a él. Solo soy yo, el mismo que comenzó este viaje. Y no voy a rendirme. Con renovada determinación, Elías extendió su mano hacia el abismo. De repente, las sombras comenzaron a disiparse, y el vacío que lo rodeaba se fue desvaneciendo lentamente. La criatura lo observaba en silencio, como si esperara algo más allá de la decisión que ya había tomado. La tierra volvió a estabilizarse, y Elías se encontró nuevamente de pie sobre el suelo firme. La visión había desaparecido, pero las palabras de la criatura seguían resonando en su mente. Había enfrentado sus propios miedos, pero también había visto algo más en ese abismo. Algo que no podía entender completamente, pero que sabía que no podía ignorar. Algo que le decía que el conocimiento que había buscado no era algo que pudiera poseer sin perder una parte de sí mismo. La criatura asintió lentamente, y por primera vez, habló con una suavidad casi humana.
has pasado la prueba. El conocimiento está a tu alcance, pero ahora debes decidir qué harás con él. El poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Y como toda herramienta, depende de cómo la uses. El tiempo, como un viejo río que arrastra todo a su paso, se desvaneció alrededor de Elías. La prueba que había enfrentado, la oscuridad de sus propios miedos, se disolvió en el aire como niebla al amanecer, y aunque su cuerpo aún permanecía en el vasto espacio donde había vivido la revelación, su mente comenzaba a comprender la magnitud de lo que se estaba desvelando ante él. Los ecos de las palabras de la criatura resonaban como un tambor lejano en su mente. El conocimiento estaba ahora ante él, y con él, la posibilidad de tocar los secretos que durante tanto tiempo habían estado vedados a la humanidad. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿era capaz de sostener en sus manos el peso de ese poder, o lo arrastraría hacia un abismo del que no podría escapar? A su alrededor, el paisaje seguía siendo el mismo, vasto y desolado, pero ahora algo había cambiado. Aunque el aire seguía denso, algo en su interior había cambiado, una chispa de entendimiento se había encendido dentro de su alma. Elías sintió una presencia, una fuerza que lo envolvía sin tocarlo, que lo observaba sin juzgarlo. Sabía que esa fuerza era la misma que lo había guiado hasta este punto, esa misma energía que había sido su aliado en cada paso del camino, pero que también le había mostrado su propia fragilidad. El conocimiento y el poder que había buscado le habían sido entregados, pero, como advertía la criatura, el verdadero reto no era alcanzarlos, sino saber cómo usarlos. Un resplandor comenzó a brillar a lo lejos, una luz que no provenía de ningún sol ni estrella. En lugar de cegar, esta luz parecía llenarlo todo de una calma inquietante. Elías avanzó hacia ella, sus pasos resonando en el vacío mientras la distancia entre él y la luz se acortaba. A medida que se acercaba, el resplandor parecía tomar forma, y de la luz emergió una figura. No era humana, pero su presencia era tan profunda y tan llena de sabiduría que su forma se definió con claridad en la mente de Elías. Era una figura elevada, imponente, que irradiaba una luminosidad tranquila, una visión de serenidad y poder inalcanzable. La figura no habló de inmediato, pero Elías sintió como su presencia invadía cada rincón de su ser. No podía ver con claridad sus rasgos, como si la figura estuviera en constante transformación, fluyendo entre diferentes formas y colores. Era algo completamente ajeno a todo lo que Elías conocía, pero al mismo tiempo, sentía que la figura lo comprendía completamente. Era como si todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, todo lo que había deseado y temido, estuviera siendo absorbido por esa presencia que lo envolvía, dándole un sentido a todo lo que había vivido hasta ese momento. Cuando la figura finalmente habló, su voz resonó en la mente de Elías, profunda y llena de un conocimiento ancestral. Has llegado hasta aquí, pero el camino no ha terminado. El conocimiento que has buscado es tuyo ahora, pero con él viene una responsabilidad que solo aquellos capaces de entender su verdadero peso pueden llevar. Este poder que has tocado tiene la capacidad de transformar no solo tu vida, sino el destino de todos los que te rodean. La pregunta que debes responder ahora es si realmente entiendes lo que esto significa. Elías no respondió inmediatamente. Las palabras de la figura lo golpearon como una ola imparable. Sabía que había cruzado un umbral, que el conocimiento que había alcanzado no solo lo transformaría a él, sino a todo lo que conocía.
Pero ¿estaba preparado para asumir esa responsabilidad? ¿Podría controlar lo que había desatado, o sería consumido por ello? Había deseado tanto este poder, pero ahora que lo tenía al alcance de la mano, la carga de su decisión se hacía más clara. La verdad, continuó la figura, es que este poder no es solo una herramienta para cambiar el mundo, sino una fuerza que también puede destruirlo. Has tocado el núcleo mismo del universo, pero ese núcleo está equilibrado por fuerzas que no comprendes completamente. Cada acción tiene su consecuencia, y no siempre podrás anticipar cómo afectará a aquellos que te rodean. Elías sintió una presión en su pecho, como si las palabras de la figura le estuvieran aplastando el alma. Sabía que cada elección que había tomado lo había llevado hasta este momento, y que las decisiones que tomara de aquí en adelante definirían no solo su destino, sino el destino de todo lo que amaba. El poder que había alcanzado podía traer consigo la salvación o la destrucción, y Elías se dio cuenta de que esa dualidad era la esencia misma del conocimiento que había deseado. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz llena de una mezcla de incertidumbre y desesperación. ¿Cómo puedo asegurarme de que este poder no me destruye? La figura permaneció en silencio por un momento, y Elías pudo sentir una vibración en el aire, como si todo el universo estuviera esperando su respuesta. Luego, la figura habló de nuevo, y sus palabras fueron más suaves, pero no menos poderosas. La respuesta está en ti, Elías. Has aprendido a dominar el conocimiento, pero ahora debes aprender a dominarte a ti mismo. El verdadero poder no reside en lo que puedes hacer, sino en lo que eliges no hacer. La sabiduría no está en controlar el universo, sino en comprender sus límites. Elías asimiló esas palabras con una intensidad que lo hizo tambalear. No estaba buscando una respuesta simple, no estaba buscando una salida fácil. Había llegado hasta aquí porque había tomado decisiones difíciles, porque había tenido la valentía de enfrentar la oscuridad dentro de él. Pero ahora, frente a este conocimiento absoluto, esa valentía era puesta a prueba una vez más. No solo se trataba de controlar el poder que había ganado, sino de comprender que ese control solo era valioso si se utilizaba con sabiduría y humildad. La figura, al ver su lucha interna, hizo un gesto sutil, y una puerta apareció frente a Elías. Era una puerta antigua, tallada en un material desconocido, que parecía reflejar las estrellas y los cielos de un universo lejano. La puerta estaba rodeada por una niebla etérea que emitía un suave resplandor. Esta es la puerta que te llevará al siguiente paso, dijo la figura. Pero antes de cruzarla, debes tomar una decisión final. El poder que has alcanzado está a tu alcance, pero ¿cómo lo usarás? ¿Será para el bien de aquellos que te rodean, o será para tu propia gloria? La elección es tuya. Elías se acercó a la puerta, y su mano tembló al rozar la superficie. Sabía que este momento era crucial, el último vestigio de la encrucijada en la que se encontraba. El poder que había buscado, que había ansiado tanto, ya no era solo una fuerza externa que podía moldear a su antojo. Ahora, el poder estaba dentro de él y dependía de él decidir cómo utilizarlo. Elías cruzó la puerta con una sensación de incertidumbre que lo envolvía por completo. La luz, que antes había sido cálida y llena de promesas, se tornó en algo más frío, más distante, como si el destino mismo lo mirara con una mirada que no podía comprender. A medida que dio el primer paso, el aire se espesó,
como si toda la atmósfera hubiera absorbido el peso de sus decisiones. Los ecos de las palabras de la figura, la advertencia sobre las consecuencias de sus acciones, retumbaban en su mente, empujando cada pensamiento hacia un abismo de dudas. Al principio, lo único que percibió fue la oscuridad. Una oscuridad profunda, densa, que parecía no tener fin ni borde. Pero al avanzar, una tenue luz comenzó a filtrarse, tan tenue que apenas era capaz de distinguirla, como una estrella distante que se esfuerza por atravesar una capa de nubes gruesas. Elías avanzaba con cautela, su respiración resonando en la quietud del lugar, como un sonido que se perdería en el vasto vacío que lo rodeaba. Y entonces, a lo lejos, comenzó a vislumbrar una figura, una sombra inconfundible que emergía de la oscuridad. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. En su rostro no había rasgos humanos, como si su ser estuviera compuesto por la misma oscuridad que lo rodeaba. Elías, dijo la sombra con una voz que resonó en sus entrañas, llenándolo de una sensación extraña y desconcertante. La figura se acercó, y aunque sus movimientos eran suaves y sin prisa, Elías podía percibir la inmensidad de su presencia. No era el hombre que había sido, ni el hombre que había soñado ser. No era ni bueno ni malo, ni justo ni cruel. Era algo más allá de todo eso, un juicio personificado en forma de ser. Su aspecto no era aterrador, sino sobrecogedor en su simplicidad. Su presencia, que parecía estar hecha de sombras, evocaba una sensación de inevitabilidad. Cada palabra que pronunció fue como una sentencia, lenta y precisa. Has recorrido un largo camino, Elías. Has tocado el conocimiento más profundo, el poder más grande, y ahora te enfrentas a lo que siempre has deseado, el último juicio. Elías, enmudecido por la magnitud de lo que estaba viviendo, no pudo evitar sentirse pequeño, insignificante ante la figura que tenía ante él. La sombra lo observaba fijamente, como si ya conociera todas sus decisiones, todos sus miedos, todas sus debilidades. Era como si estuviera viendo su alma, penetrando en lo más profundo de su ser, más allá de las máscaras que él mismo había creado a lo largo de los años. ¿Por qué me juzgas?, preguntó Elías, su voz temblorosa, pero al mismo tiempo, cargada de una tristeza que solo él podía comprender. No he sido perfecto, ni mucho menos. He cometido errores, he tomado decisiones equivocadas, pero he tratado de hacer lo correcto. ¿Acaso no tengo derecho a ser libre de mis propios errores? La sombra no respondió inmediatamente, sino que se quedó allí, inmóvil, observándolo. El silencio se alzó entre ellos como una barrera, y Elías pudo sentir la incomodidad de su propio espíritu, que se debatía entre el arrepentimiento y la desesperanza. No es el derecho lo que está en juego, Elías, dijo la sombra finalmente, su voz más grave, más resonante. Es el balance, el equilibrio que has alterado con tus decisiones. El conocimiento que has adquirido, el poder que has tocado, no es un regalo sin consecuencias. Todo lo que has hecho ha sido una elección, y ahora esa elección tiene un peso. Elías sintió como si la tierra bajo sus pies estuviera desmoronándose. Había buscado el poder, la comprensión, la posibilidad de cambiar el curso de su vida y del mundo que lo rodeaba. Había tomado decisiones que lo habían llevado a este punto, pero ahora que estaba frente a la sombra del juicio, se dio cuenta de que sus acciones no habían sido tan sencillas como había creído. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz casi quebrada,
ya sin la seguridad que una vez lo había impulsado. ¿Qué puedo hacer para equilibrar todo lo que he hecho? La sombra no respondió de inmediato, pero Elías pudo sentir que algo cambiaba en el aire. La tensión, el peso de la incertidumbre, se desvaneció lentamente. Debes hacer lo que siempre has hecho, dijo la sombra al fin, sus palabras impregnadas de una extraña calma. Debes tomar una decisión, como lo hiciste tantas veces antes. El poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito. ¿Cuál es ese propósito, Elías? ¿Qué deseas hacer con lo que has aprendido? Vas a usar el conocimiento para iluminar el camino de los demás. ¿O vas a dejar que te consuma, como un fuego que consume todo a su paso? Elías miró la sombra con ojos llenos de comprensión, como si las palabras de la figura abrieran una puerta en su mente que hasta ahora había permanecido cerrada. Por primera vez, comprendió que no se trataba de un juicio de lo que había hecho, sino de lo que aún podía hacer. Las decisiones pasadas, las acciones que lo habían llevado hasta aquí, eran solo la antesala de algo más grande, más profundo. No era la caída en el abismo lo que debía temer, sino la posibilidad de elevarse, de usar el poder que había ganado para crear algo que realmente valiera la pena. Algo que perdurara, no solo en el tiempo, sino en el corazón de aquellos que lo rodeaban. El propósito es lo que realmente importa, ¿no es así?, murmuró Elías, casi para sí mismo. El propósito es lo que le da sentido a todo lo demás. La sombra asintió lentamente. Así es. El conocimiento, el poder, todo es inútil si no tiene un propósito que lo guíe. Y ese propósito debe venir de tu corazón, de la sabiduría que has cultivado a lo largo de tu vida. No basta con saber lo que es correcto, sino con vivir de acuerdo con ello. Elías sintió que una nueva claridad se apoderaba de su alma. La sombra, sin pronunciar más palabras, levantó una mano y una grieta apareció ante Elías. Era una grieta luminosa, un portal hacia lo desconocido, hacia el futuro que aún estaba por escribir. Este es el último juicio, dijo la sombra en tono solemne. La decisión está en tus manos. Usa el poder que has ganado sabiamente, y el destino será tuyo. Usa el poder para ti mismo, y serás consumido por él. Elías, con el corazón palpitando en su pecho, dio un paso hacia la grieta. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, y la luz, cálida y serena, lo envolvió por completo. Sabía que su viaje no había terminado, que aún quedaba mucho por hacer. Pero en ese momento, se dio cuenta de que su verdadera misión no era cambiar el mundo con su poder, sino transformarse a sí mismo, para convertirse en el hombre que siempre había soñado ser. Con una última mirada hacia la sombra, Elías cruzó el umbral. La grieta lo absorbió, y todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se disolvió en el aire, dejándolo solo con el vasto universo ante él. Y en su pecho, una sensación de paz lo llenó, como si, por fin, hubiera encontrado su lugar en el mundo.